Cuando nosotros nos encontramos con alguien o hacemos amistad con alguien o de repente aquí en la misma iglesia y nos sentamos a conversar con alguien que constantemente no frecuentamos, ¿qué hace que esa primera impresión sea duradera? ¿Qué hace que esa primera impresión de conocer a esa persona sea duradera? Ustedes saben, comenzamos a conversar y entonces queremos saber mucho más de las personas a veces, pero a veces llega un momento en el que se nos acaba, ¿no? ¿Qué más vamos a preguntar? ¿Qué más vamos a saber? Porque cuando venimos a la iglesia, pues tampoco queremos ser entrometidos y estar preguntando, escarbando cosas demasiado personales, ¿no? Conforme vamos avanzando en la amistad, tal vez pues, eso puede comenzar a ocurrir, pero antes tenemos mucho cuidado de solamente conocer los nombres, tal vez, ¿no? Aquí nadie le va a preguntar, oye, hermano, ¿cuánto ganas? ¿No? Nada de eso, ¿no? Nada, pero conforme vamos conversando, vamos conociendo de la persona, queremos saber mucho más, pero cuando alguien nos impacta, nos impresiona, es porque algo especial hemos visto. En la conversación han salido temas muy importantes que nos han dejado impactados, ¿no? Nos han impactado, esa primera impresión muchas veces nos ha dejado impactado. Yo sé que ha conocido personas así en lo largo de su vida, ¿no? Has conocido a alguien y has dicho, wow, ¿no? Esta persona es increíble, es impresionante. Bueno, en esta noche, en nuestro pasaje que tenemos para el sermón de hoy, uno de los primeros discípulos de Jesús, el más joven de los discípulos de Jesús, el apóstol Juan, escribió a sus compañeros, escribió a sus demás amigos de quién era el Mesías, y este Mesías, él muestra, es el Salvador del mundo. Y él es el que escribe el Evangelio de Juan, a quien le pido por favor a usted que pueda dirigirse ahí. Al Evangelio según San Juan, el Evangelio de uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, Juan. Y entonces, el propósito por el cual Juan escribe este Evangelio, aproximadamente en los años 85 o 90 después de Cristo, él escribe, miren, ya Jesús había resucitado, ya Jesús había sido crucificado, había resucitado, ascendido al Padre, y aproximadamente unos 50 años después, el apóstol Juan, ya anciano, el último de los apóstoles, viejito, anciano, usted sabe, los años nos traen mucha más sabiduría. Usted debe recordar, Eclesiastés fue escrito por el anciano Salomón. En su juventud fue un loco, ¿no? Pero el Señor, un loco en el sentido, claro, muy sabio, muy inteligente, pero también el dinero, la fama, la sabiduría desvió su corazón y terminó en idolatría, terminó incluso teniendo muchísimas mujeres, ¿no? 1000 mujeres, recuerda usted el texto, nos enseña, ¿no? 1000 mujeres, y siempre bromeamos y decimos, este Salomón es increíble, ¿no? 1000 mujeres, hermanos varones. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Con una nomás estamos sufriendo, imagínense, con 1000. Pero lo terrible no es que se sufre, el terrible es que no debía haber ocurrido eso, ¿no? Pero bueno, le ocurrió eso, pero al final de sus días, con la vejez, Salomón, en su vejez, vuelve a la palabra de Dios y medita en las cosas que realmente importan, y escribe entonces el libro de Eclesiastés, el cual es maravilloso, es hermoso. En algún momento hemos hablado un poco de Eclesiastés, un libro de muchísima sabiduría de un anciano que ha visto la vida, ha disfrutado de los entre comillas, disfrutado de los placeres, porque al final los placeres de la vida no te traen deleite verdadero. Y este hombre, acabado ya en años, dice, no, en realidad la verdadera vida se encuentra en amar a Dios, temer a Dios, guardar sus mandamientos. Toda mi vida, con toda la fama, el dinero y las bellezas o las mujeres y todo ello, no ha servido para nada, dejan el corazón vacío. Usted sabe que Eclesiastés, Salomón escribe Eclesiastés, y ya en sus años donde ha caminado, ha tropezado, se ha levantado, y el Señor lo ha hecho mucho más sabio. Pero más o menos así está ocurriendo aquí con el apóstol Juan. Es el último de los apóstoles. Hay que aclarar por si acaso que una vez que este apóstol, el apóstol Juan, muere,
no hay más apóstoles que se levantan. Solamente nuestro Señor Jesús instituyó a 12, o 13, o digamos 14 al final. 13 digo porque uno de ellos, Judas, murió y tuvo que ser reemplazado, entonces serían 13. ¿No es así? ¿No? Y luego el último de los apóstoles, el mismo apóstol Juan dice, como un abortivo, yo soy el último de los apóstoles, dice. He sido llamado último de los apóstoles, el apóstol Pablo. Pero después de ello, que avanza el tiempo, cada uno muere, y el último en quedar vivo es el apóstol Juan. Una vez que él muere, revise la historia de la iglesia, no se levantan apóstoles. No hay apóstoles. No hay más. Es el último. Y este hombre, en su edad avanzada, en sus años avanzados, él escribe el Evangelio de Juan, escribe primera y segunda y tercera carta de Juan, y también escribe Apocalipsis. Pero escribe este evangelio con el propósito principal de que aquellos que escuchan o lean este evangelio y aquellos que se acerquen aquí a este escrito de él, creyeran en el Señor Jesucristo y al creer en él tengan vida eterna. Eso es la intención del apóstol Juan. Que crean en Jesús como el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, Dios verdadero. Y que en Él, al creer en Él, todos puedan tener vida eterna al creer en su nombre. ¿Y por qué sabemos eso? Bueno, no vamos a hacer una exposición completa de todo el Evangelio de Juan, pero nosotros podemos encontrar al final del capítulo, en el capítulo 20, versículo 30, encontramos el propósito por el cual el apóstol Juan escribe este libro. Él nos da lo que llamaríamos una declaración de propósito de su evangelio al final, en el capítulo 20, versículo 30, escuche lo que dice él. ¿Sí? Hizo además Jesús muchas otras señales. Es curioso que Juan no llama milagros a las cosas sobrenaturales que Jesús está haciendo. Juan le llama señales que apuntan al Hijo de Dios. Eso es. Juan, revise usted, mientras que los otros evangelios hablan que Jesús hizo señales, milagros y prodigios, milagros y prodigios, el apóstol Juan dice Jesús hizo señales. ¿Y qué es una señal? El semáforo tenemos, el verde significa algo, el rojo significa algo, el azul significa amarillo o ámbar, ¿no? Tiene otro color. Las líneas punteadas son señales de tránsito, por ejemplo, en la pista, son señales que te indican algo. Y Juan llama eso, no llama milagros, llama señales que apuntan a que Jesús es Dios. Entonces Juan dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Jesús hizo muchísimos milagros, señales, prodigios, cosas impresionantes, pero dice, no están escritas acá, no las he escrito, pero las que he escrito, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, aquí hay mucho para quedarnos detenidos muchísimo tiempo. No hay mucho tiempo. Usted sabe que para las 9 ya casi debemos estar terminando, pero un pequeño paréntesis, porque es necesario que usted podamos observar esto aquí. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vidas en su nombre. Hay personas que dicen, yo tengo que ver milagros, señales y prodigios para poder creer. Y los tengo que ver ahora, porque si yo no veo ahora, yo no creo. Y el apóstol Juan viene y te dice, tú no necesitas milagros ahora. ¿Por qué? Los milagros que señalaban a Cristo ya están aquí. Estas cosas, estos milagros, estas señales están escritas acá. ¿Para qué? Dice, lean. Para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Necesitas algún milagro que suceda hoy día en esta noche? Como que te crece la pierna,
se te va el cáncer. ¿Necesitas eso para que creas? Porque si la necesitas, déjame decirte que estás equivocado. Para eso hay otros grupos, ¿no? Otros grupos que lastimosamente se desvían de las Escrituras y por la necesidad de la gente los llaman. Y usted sabe todo eso, no todos son así, pero la gran mayoría lo único que está buscando es tu billetera. Sacarte dinero y nada más. Pero estas cosas, dice, las que están aquí, han sido escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, tenemos que volver a la Biblia, tenemos que volver a los milagros de Jesús y viéndolos, leyéndolos, viéndolos. Ahí es donde debemos encontrar nuestra fe en nuestro Señor Jesús, y cuando creemos en Él, tengamos vida. Miren, muy bien, corchete o paréntesis cerrado. Este es el propósito de Juan, que creamos en el Hijo de Dios y luego, al creer, tengamos vida eterna. Ese es el propósito, esa es la conclusión, ese es el porqué y el propósito de lo que Juan escribe aquí en todo el Evangelio de Juan. Pero en esta noche quiero ver solamente una pequeña porción. Bueno, en realidad es larga, pero creo que sí podemos terminarlo. Juan capítulo 1, versículo 1 al 18, por favor. Juan capítulo 1, versículo 1 al 18. Es el prólogo de Juan. Cuando Juan nos va a presentar a Jesús. Y Juan lo hace de una manera espectacular, hermanos. Juan lo hace de una manera que espero que usted pueda ver lo que Juan está buscando. Él está buscando dejar en ti una impresión de tal manera que te busque, que te lleve a querer conocer mucho más a Jesús, de quien él está hablando. Les mencionaba que al comenzar una amistad o al comenzar una conversación, si hay algo trascendente en esa persona, si hay algo que nos llama la atención, vamos a querer conocerla más, ¿no es así? Y Juan está queriendo mostrar eso. En Cristo sí hay cosas trascendentes, hay cosas maravillosas. Él quiere mostrar quién es Jesús y al hacerlo dejarte una impresión de tal manera que te quedes completamente asombrado y en tu asombro temas y en tu temor creas y al creer tengas vida. Eso es lo que el apóstol Juan está buscando. Quiere que conozcas a Jesús y quedes impresionado de quién es este Jesús. No es un pequeño muñeco ahí en Navidad puesto que se quedó como un niño. No es niño, es Dios, y eso es lo que vamos a ver aquí. Eso es lo que Él busca, que puedas conocer a Jesús y que puedas, lo más importante, creer en Él. Así que leamos por favor el texto. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan no era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre,
Él le ha dado a conocer. Vean ustedes, Juan, una vez más, déjame repetirlo, desea que tú quedes, al comenzar a conocer a Jesús, desea que quedes con la boca abierta, en asombro, conozcas a Cristo y al conocerlo puedas creer y al creer puedas tener vida en su nombre. Eso es el deseo de Juan y ese es mi deseo para con usted también en esta noche. Pregunta, una vez más, es la misma pregunta que hemos hecho en muchos sermones. ¿Quién es Jesús? ¿Te has puesto a pensar quién es Jesús? Vamos, pregúntate, ¿quién es Jesús? Es fácil lo que se responde, el Hijo de Dios, ok. Está bien, es una respuesta verdadera, pero ¿es superficial esa respuesta o entiendes verdaderamente lo que implica eso? Bueno, en esta noche queremos escarbar un poco, solo un poco, las Escrituras para poder conocer quién es Él. Pues Jesús es el nombre que el ángel Gabriel le dio a una pareja de novios ahí de Nazaret llamados José y María, ustedes se acuerdan, para que luego María, al concebir del Espíritu Santo, pueda tener un hijo, su primer hijo, el varón, siendo ella todavía virgen, ¿no es así? Y su mismo nombre, Jesús, expresaba lo que realmente este niño creciendo haría. Jesús significa Jehová salva, o la salvación es de Jehová. Y claro, este Jesús salvaría a su pueblo, salvaría a todos aquellos que creerían en Él. Él salvaría a sus pueblos ¿de qué? Siempre se preguntan, ¿no? ¿De qué Jesús nos tiene que salvar? Pues de sus pecados solamente. No, de la justicia de Dios por nuestros pecados. El problema fundamental en nuestras vidas no es solamente nuestro pecado. El problema fundamental en nuestras vidas es que debido a nuestro pecado nos hemos distanciado de Dios y Dios, el Padre amoroso que es para aquellos que acuden a Él, si no se arrepienten, al final terminará juzgando con todo su poder a aquellos que lo rechazaron y vivieron lejos de Él. Por eso dice, Él salvará. ¿Te has preguntado? Jesús es el Salvador. ¿Salvador de qué? Sales afuera y les predicas a la gente, tienes que arrepentirte y deja que el Señor, y entonces busca que el Señor te salve. Y la gente se pregunta, ¿salvarme de qué? Miren, hermanos, acabo de cumplir 40 y... ¿Cuánto he cumplido? Hasta eso me olvido, ya ves, no se sientan mal por aquí. 44 años, hermanos, acabo de cumplir, el día miércoles. Estoy muy agradecido por los hermanos, por la muestra de cariño y aprecio que han tenido para con mi persona. Mi esposa se goza, se alegra, mi familia también, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Pero saben, cumplí 44 y cada año siempre estoy meditando en la vida. Y no ha sido diferente. Al pensar en estos 44 años pienso, estoy mucho más cerca de la muerte. Ay, pastor, ¿por qué eres fatalista? Espérate, es necesario que lo pensemos. Es ser realista, no fatalista. Cada día que pasa, cada segundo que pasa, la muerte está más cerca. ¿Te has puesto a pensar en eso? Así seas Joshua, que está comenzando la vida, ¿no? Ya le comienza a dar hasta mi ropa ya. Así estaba yo, hermano. No almorzaba. Pero, hermanos, he comenzado, siempre he estado observando, y yo les recuerdo y les recomiendo a aquellos que cumplen años, siempre cada que cumplimos años es una buena oportunidad para meditar en nuestra vida. Y saben, todos vamos a morir alguna vez, absolutamente todos. Yo no le voy a decir que no le temo al morir, lo que le temo es morir de dolor en una muerte larga, y eso puede ocurrir por más que yo sea pastor, ¿no? Eso puede ocurrir. Me gustaría morir rápido, ¿no? Pero lo que sí entiendo es que todos vamos a morir y yo también voy a morir. Usted va a morir. Ponle tu nombre. Vas a morir. En algún momento va a ocurrir eso. Que quisiéramos que esta iglesia no tenga jamás velorios.
pero tal vez en algún momento, yo quisiera que sea lo más lejano posible, aquí haya un ataúd y estemos velando a alguien. Eso no ha ocurrido todavía en estos 10 años, ¿no? Que tengamos un ataúd aquí en la iglesia y estemos velando, ¿o sí? Todavía, ¿no? Pero hermanos, eso es muy probable que pueda ocurrir. Es muy probable, mis amados hermanos. Es decir, la muerte está a la vuelta de la esquina. ¿Te has puesto a pensar qué va a ser? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Te has puesto a pensar qué es lo que viene luego? ¿Te has puesto a pensar tú que hay un Dios todopoderoso que al final de la muerte te esperará para que puedas rendir cuenta acerca de toda tu vida? Sí, hermano, yo sé, este mensaje no es popular. Este mensaje bota gente, pero es el mensaje que el Señor nos muestra en su palabra. Todos moriremos. La pregunta es, ¿morirás siendo salvado de Dios mismo? Porque es Dios el que te espera al final. Y si has vivido tu vida lejos de Dios, Dios mío, ahí es donde comienza el sufrimiento verdadero. Ahí es donde comienza el sufrimiento eterno, nos muestra la palabra. Y su nombre por eso se llama Jesús, porque Él salva. Eso es lo que significa Jesús. Jehová salva, o la salvación es de Jehová. Es nuestro Dios salvando a través de Jesús. Eso es lo que significa Jesús. Su nombre tiene mucho significado, vea usted. No nos está salvando de vivir una vida aquí en la tierra sin dinero, o una salvación de una vida sin enfermedades. Nos está salvando de enfermedades. No. Nos está salvando de Él mismo, porque al final de los tiempos Él nos pedirá cuentas. Es lo que otro anciano enseñó, y yo les mencioné, es Salomón en Eclesiastés, en la última parte dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es lo que significa la vida. De esto depende toda tu vida. De esto es lo que trata la vida: temer a Dios, guardar sus mandamientos. No importa que puedas vivir una vida llena de satisfacciones en este mundo, cuando al final te encuentres con el Dios creador. Y por eso Jesús se llama el Salvador, porque vendría a salvar a su pueblo. ¿De quién? De Dios mismo. Eso es fuerte, yo lo sé. Y esto para cumplir lo que fue profetizado por el profeta Isaías en Isaías 7, ¿no? Que una virgen iba a concebir mediante el Espíritu Santo y daría a luz un hijo, y su nombre sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y luego, en el versículo 17 aquí del Evangelio de Juan, nosotros vemos que Juan incluye justamente el título mesiánico de Jesús. Lo llama Jesús Cristo o Jesucristo. Cristo no es el apellido de Jesús, por si acaso. No es su apellido. En realidad es su título mesiánico. Jesús el ungido, Jesús el Mesías, eso es lo que está diciendo aquí. Habla de que Dios el ungido, el que cumpliría lo que todos los profetas en el Antiguo Testamento, los sacerdotes, los reyes del Antiguo Testamento estaban señalando. A un hombre que sería el Mesías escogido de Dios, y que este Mesías iba a reinar en el trono de David para siempre. Nos muestra el Antiguo Testamento. De él había anunciado en el Antiguo Testamento todos los profetas, y todos los reyes anunciaban y proclamaban de que vendría en el futuro un Mesías. Pero ese Mesías, dice el ángel a María y a José, se llamaría Jesús. Y por eso entonces tú mezclas Jesús más el enviado, el Mesías, y tú tienes Jesús Cristo o Jesucristo. No es su apellido, por si acaso. Pero Juan también usa otras descripciones y títulos de Jesús, como por ejemplo, ahora cuando hemos leído este texto y él nos quiere impresionar, y lo hace, hermanos, yo espero que también esto ocurra en usted. En su introducción inicial él dice que usa otro término para Jesús, o otro título para Jesús, y lo llama en el versículo 1 el Verbo. Usted lo tiene ahí.
En el griego es la palabra logos, que se puede traducir como verbo o también como palabra, ¿sí? En el versículo 14 también vemos que Juan está introduciendo otro título para Jesús. No solamente Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, sino que Jesús es el verbo. Pero en el versículo 4 también le da otro título. Dice que Jesús es la vida. El versículo 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús es la vida en el versículo 4. La luz verdadera de los hombres, dice. Y luego del versículo 4 al 9, ¿no? Y el Hijo unigénito del Padre en el versículo 14. Hay varios títulos que Juan nos está mostrando acerca de nuestro Señor Jesús, de Jesús, ¿no? Pero cada una de estas descripciones es la manera en la que el apóstol Juan nos lleva a una conversación mucho más profunda y mucho más rica, buscando que usted y yo quedemos impresionados acerca de quién es Jesús y de su obra. Así que hagamos otra vez una pregunta a este texto. ¿Quién es Jesús y de dónde es? Eso es importante. ¿Quién es Jesús? Remitámonos otra vez al texto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por el verbo fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miren ustedes, Juan comienza su introducción llevándonos al principio. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es ese principio, hermanos? Me quedé solo. ¿Cuál es ese principio? Bueno, regrese a Génesis capítulo 1, pues, hermano. La creación. Génesis capítulo 1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A ese principio es que nos está llevando el apóstol Juan. Miren, nos está mostrando quién es Jesús. Y ni bien comienza, nos habla del principio. Que en el principio era el verbo. ¿Cuándo es el principio? Cuando nada existía. Cuando nada había sido creado. En la eternidad pasada. Eso es lo que nos está diciendo. La audiencia de Juan, los que están leyendo por primera vez ahí en el contexto judío y en el contexto de lo que del tiempo que él está escribiendo, ellos habrían escuchado estas palabras e inmediatamente ellos habían pensado en el Génesis, capítulo 1, en las primeras palabras del Génesis, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero luego el apóstol Juan, antes de que nos centremos en la creación, nos trae algo que es bastante profundo. En el principio, o incluso antes de la creación, dice el texto, el verbo era, o el verbo en palabras simples, ¿ya? El verbo existía. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Jesús es antes de toda la creación. Recuerden, antes de que todo exista, ¿quién era? ¿Quién estaba presente? Por eso sabemos que Jesús no tiene madre. No tiene madre. Porque Él es o existía antes de que todo venga a la existencia. Y María es parte de esa existencia, como tú y como yo. Fue el instrumento precioso de Dios, a quien nos muestra la palabra de Dios ejemplos maravillosos de ella, de cómo es que debe caminar una mujer, una señorita, una mujer piadosa. Hay enseñanzas preciosas de María como ejemplo, hermanos. Pero María no es madre de Dios. ¿Por qué? Porque este Jesús era en el principio, antes de la creación. El verbo ya existía. El verbo estaba allí en el versículo 1 y está en el tiempo imperfecto, ¿no? Que de ahí nos podemos coger fuertemente. Significa que la palabra existió, o que el verbo existió antes, en la eternidad pasada. Un monje, un religioso, alguien que creía en Dios, en el pasado, hace
unos siglos atrás, él ideó la idea del Big Bang, ¿no? Para poder sustentar el hecho de que Dios creó todas las cosas y lo hizo a través de una explosión pequeña que creció enormemente, y entonces los científicos cogieron eso pensando, y muchos que no conocen en realidad quién formuló esta teoría, piensan que solamente cogen de esto ateos y para negar a Dios, cuando en realidad esta teoría fue ideada o fue pensada más bien para decir que Dios es el creador de todo el universo. El reflejo de que el universo existe y de que está en expansión es notoria en el universo. Significa que antes el universo no existe. Otra vez, debemos recordar, la ciencia ha demostrado que nunca el universo no es eterno, tuvo un momento de inicio. La Biblia dice que antes de que el universo exista, estaba el Verbo. Para decirlo de otra manera, Juan nos está diciendo que el Verbo es, que el Verbo fue y que el Verbo siempre ha sido. El Verbo es Jesús. Eso nos dice luego más adelante. Y el Verbo se hizo carne. Claramente, ¿de quién está hablando aquí? De Jesús. Y entonces nos está diciendo que Jesús era, que Jesús es, que Jesús será por toda la eternidad, pero es antes de que el universo sea creado. Nunca ha habido un momento en el que el Verbo no haya sido. Nunca ha habido un momento en el que el Verbo no es o no haya existido, en palabras simples. Y el versículo 1 nos dice: en el principio, antes de que todo exista, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, este Verbo, era Dios. Y el versículo 2 lo dice incluso: este era en el principio con Dios. Y esta es la pregunta: ¿quién es Dios? De nuevo debemos regresar a Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Vean ustedes, este Dios poderoso, omnipotente, Él creó todo cuanto existe. Y ahora, en la medida que nosotros podemos leer el resto del relato de la creación, nosotros vamos a observar cómo es que ese poder creativo de Dios, con su palabra, crea todo lo que existe. ¿No es así? Crea plantas, crea mares y todo ello. Y el último día, el día sexto, o el penúltimo día, al final, o el último día de la creación, porque el séptimo Él reposa, Él creó al primer hombre y a la primera mujer. La única parte de su creación que llevaría su nombre, solo su imagen. Solo el hombre y la mujer llevan la imagen de Dios. Ellos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Así que nuestro Dios, siendo el creador de todas las cosas, Él siempre ha existido. Es más, decimos verdaderamente que Dios siempre, de que Dios es. Nunca hubo un momento en el que Dios no lo fuera. No tiene principio Dios, porque Dios es incausado, Dios es increado, no es parte de la creación como para que, como nosotros mismos. ¿No es así? Y por eso el Salmos 92 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Miren ustedes, la Biblia demuestra, nos enseña que Dios es antes de todas las cosas. Pero espérate, Juan viene y nos dice que el Verbo era Dios. Y eso nos deja boquiabiertos, hermanos. Porque no estamos tratando solamente con un ser humano. No es alguien que solamente nació como un ser humano y vivió y fue un gran maestro y murió en la cruz por tonto, como dicen a muchos. Se dejó crucificar por tonto. Una vez alguien dijo: si yo hubiera sido Jesús, ni loco me crucificaban. Con tanta inteligencia hubiese ideado alguna manera para escapar. Pero no. Miren lo que dice el Salmo 102, 25 al 27. Desde el principio
tú fundaste la tierra. Ahora piensa, si el verbo era Dios y Dios está creando en el inicio, es Dios quien desde el principio dice, fundó la tierra. Salmo 102, 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Qué es lo que está diciendo entonces este texto? Al final, que Jesús es eterno. Es Dios y es eterno. Nadie lo creó. Absolutamente nadie. Pero sí usó Dios un instrumento llamada María, para traer a Jesús en forma de hombre. El hombre que sería usado por Dios para guiar a su pueblo fuera de la esclavitud en Egipto, ¿no? Escuchen lo que Moisés, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿no? Y le hace una pregunta ahí en Éxodo capítulo 13, dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Ahí dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. En el idioma hebreo, el nombre de Dios implica existencia por sí mismo, implica autosuficiencia, implica que se autosustenta, implica que es eterno, implica que es inmutable y que no hay nadie más como Él. En otras palabras, Dios no necesita a nadie que lo mantenga con vida. No necesita un tanque de oxígeno, por ejemplo. No necesita medicinas, no necesita una dieta, no necesita hacer ejercicio adecuado, como yo lo necesito, ¿no? No necesita a nadie para sentirse satisfecho fuera de sí mismo. Él no depende de su creación, Él no depende de fuerza alguna externa a Él mismo para sustentarse. Él no depende de nadie para ser aconsejado. Él no depende de nadie para recibir amor. Él es omnipotente, omnisciente, y en su presencia soberana habita cada partícula del universo. Tan grande es nuestro Dios que todo el universo puede caber, dicen las Escrituras, incluso en sus manos. Es una manera de decir que Él es mucho más grande que el mismo universo. Es santo, es puro, no puede mejorar de ninguna manera porque ya es perfecto. Pink dijo lo siguiente: Él no puede cambiar para mejor porque Dios ya es perfecto, y siendo perfecto no puede cambiar para peor. ¿Por qué? Porque ya es perfecto, es inmutable. Y luego en el versículo 18 del capítulo 1 de Juan nos dice que a este Dios nadie lo ha visto jamás. Jamás. Pero luego viene Cristo y dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero yo quiero que toda la iglesia, incluso nuestros amigos, nuestras visitas, puedan quedar bien convencidos o bien claros en lo que la iglesia aprende incluso en sus discipulados. Para algunos, estas son cosas ya que estamos aprendiendo en el discipulado. Pero ¿saben? Cuando se refiere Jesús, cuando dijo Él, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, no se refiere a cuerpo, no se refiere a forma, se refiere a su carácter. El que me ha conocido a mí, el que ha visto mi personalidad, mi amor, mi misericordia, mi bondad, mi santidad, entonces ha visto al Padre. Eso es lo que está diciendo Jesús. No nos importa una figura, por eso no adoramos imágenes. No importa figuras, no nos interesa figuras. El mandamiento dice incluso: no te harás imágenes
ni de lo que está arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni arriba, ni en los cielos. No te hagas imagen ni de hombre, ni de ninguna cosa creada. ¿Por qué? Porque nada puede representar a Dios. Adórale directamente a Dios. Él es espíritu. Eso es lo que dicen las escrituras. Pero Juan no se detiene ahí. En el versículo 1 termina diciendo, y el verbo era Dios. Un cálculo, una equivalencia matemática, ¿no? O un intercambio de variables, ¿no? Algo así, nos lleva a entender entonces, si el verbo es Dios y el verbo es Jesús, entonces Jesús es Dios. Eso es lo que nos está diciendo Juan. El verbo es Dios. Qué hermoso. El versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces ahora preguntémonos, ¿quién es Jesús? Jesús entonces es el Hijo eterno de Dios, el verbo de Dios, el logos de Dios, la palabra de Dios que se encarnó, la palabra que se hizo carne, permaneciendo en deidad, el unigénito Hijo del Padre, entra en el tiempo, entra el ser eterno, el Dios eterno, irrumpe el tiempo, porque Él vive antes del tiempo, antes de que el tiempo exista. En la eternidad Él era, pero irrumpe en un momento de nuestra historia, en el tiempo, en la historia humana, y entonces se encarna, nace concebido por el Espíritu Santo, usando como instrumento a la Virgen María. Nació como cada uno de nosotros, con carne, huesos, oídos, como cada uno de nosotros, como tú y yo. Y las escrituras nos enseñan y concluimos verdaderamente diciendo que Jesús, este Jesús a quien nos reunimos a adorar el día de hoy, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Único en su clase. Es Jesús, el Hijo de Dios. Pero Juan nos dice, es Dios mismo. Es increíble. ¿Quién es Jesús? Es el mismo Dios. Y el versículo 3 nos sigue aclarando las cosas. Lea, yo quiero que vea Juan capítulo 1, versículo 3. Continúa diciendo que el verbo, el Hijo eterno de Dios, antes de su encarnación, fue también el agente a través del cual nuestro Dios ha creado el mundo. Dice el texto, todas las cosas por Él fueron hechas por medio de Él. ¿Y quién es Él? Jesús. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Podemos concluir tú y yo que entonces Jesús es quien te ha dado vida. ¿Vamos bien? ¿Podemos concluir en eso? Es Jesús quien te ha dado vida. Es Jesús quien te ha creado. En otras palabras, el verbo, el Hijo eterno de Dios, es la persona a través de la cual Dios, el Padre, creó todo, tanto visible como visible. Y fíjate en las palabras que escoge con mucho cuidado aquí el apóstol Juan. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿De quién? ¿De quién, José? De Dios, ok. Seamos más específicos. ¿De quién, Luis? Dios, más específicos. ¿De quién? Jesús. Jesús es Dios. Y todas las cosas fueron hechas por medio de Jesús, dice. Una vez más, ¿quién es Jesús? Dios. La segunda persona de la Trinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Una sola esencia divina. Pero esa esencia divina la comparten tres personas. Donde el Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo, ni el Hijo es el Padre ni el Espíritu Santo, pero las tres personas tienen la naturaleza divina. Y la Trinidad estuvo actuando en el principio, y todas las cosas, la Trinidad lo hizo por medio de la segunda persona de la Trinidad, quien es Jesús. ¿Se da cuenta?
Por eso sabemos que Juan comienza diciendo, este verbo era en el principio, es coherente. Y en el Génesis 1:1, en el principio, ahí estaba Jesús. Y Él es el agente por el cual Dios ha creado todas las cosas. Nada fue hecho aparte de Él, ni siquiera tu propia existencia. Ni siquiera Satanás mismo. Creó Dios todo. Bueno, no lo creó como Satanás, lo creó como un ángel. Ángel de luz. Y pecó. ¿Quién creó el mundo? Dios. Pero Juan nos dice que ese Dios es Cristo, Jesús. Salmos 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermano, yo quiero que, ¿a dónde te estoy llevando? A que puedas ver que Jesús, a quien muchas veces rechazamos, a quien muchos rechazan, no creen en su palabra y le dan la espalda. Este es el eterno creador del universo, aquel que tiene poder. Levanta tu mirada cuando apaguemos acá todas las luces. Vamos a ver si el cielo está despejado. La maravilla de cómo es un poco la gloria de Dios reflejada incluso en las estrellas que podemos ver. En mi casa, que es un monte más elevado y lejos de la ciudad, cuando se apagan las luces de mi casa, yo salgo afuera a veces a ver y se puede ver hermoso el cielo cuando está despejado, con estrellas hermosas. Dios ha creado eso. Y ¿sabes? Eso es lo poco que ves, porque los científicos, los astrónomos, descubren que en realidad el universo es inmenso. Eso ha creado Dios. Las formas más complejas de vida aquí en la tierra, las formas más simples, que en realidad no son simples, para que una simple bacteria se pueda tener existencia, hay cientos y cientos de reacciones bioquímicas, metabólicas que se tienen que dar para que se pueda formar, por ejemplo, una membrana citoplasmática o una pared citoplasmática, en el caso de los vegetales y los protozoarios. Pero para llegar a nosotros como seres más complejos, hermanos, es increíble. Este Dios eterno creó todo el universo y a ese Dios es a quien le damos la espalda. Yo te pregunto, cuando lo hacemos, cuando mantengamos nuestra rebeldía, ¿quedaremos bien parados al final? Te hablé de que pensé en la muerte cuando cumplí 44 años. Es algo que tenemos que hacer siempre. No estarás vivo siempre. ¿Cuál será tu condición después de que cierres tus ojos a este mundo temporal? ¿Será estar en los brazos de Dios después de haber creído en Jesús como el Hijo de Dios, haberte arrepentido de tus pecados, tomando de su mano para siempre en seguridad? ¿O te presentarás como un enemigo suyo? De eso es lo que Dios vino a salvarnos a través de Jesús, de sus propias manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Tú y yo lo único que hacemos es dar problemas a veces. Y queremos seguir manteniendo nuestros puños levantados delante de este Dios creador del universo. No es algo sabio. No lo es. No lo es. Un ejemplo simple, diminuto, de que tú y yo no valemos o no somos dignos rivales de Dios. Ni siquiera de algo que Dios ha creado. Usted sabe, el sol es un puntito en el universo. Ni siquiera aparece en el universo si vemos todas las millones y millones de estrellas que hay o galaxias que existen. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es en realidad es pequeñito, ¿no? Que han visto fotos del universo. Nuestra Vía Láctea, no estoy hablando del sistema planetario, no estoy hablando solo de la Tierra y el Sol y sus planetas, ahí no. En realidad el sistema solar está en una esquina de la Vía Láctea que ni se nota casi. Y esta galaxia, nuestra galaxia, forma parte de todo el universo. Mucho más grande, muchísimo más grande. Pero Dios ha creado ese diminuto puntito en el universo llamado Sol,
que cuando el cielo está despejado y te pones al sol, tu cuerpo sufre, ¿no? Ahora acércate a Él, mucho más. No puedes sostenerte. ¿Cuánto más de aquel que lo creó? ¿Te das cuenta que es absurdo y necio vivir lejos de Dios? Pero saben, Él ofrece sus brazos abiertos para que en esta noche, una vez más, puedas reconocer el poder, la autoridad de Dios, la eternidad de Jesús y quebrantar tu corazón delante de Él. La palabra de Dios nos dice que hay una manera de estar en paz con este Dios creador del universo. Hay una sola manera, y es a través de creer que Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios y que Él entregó su vida por tus pecados. Y ahora demanda, te ordena a ti y a mí, de eso se trata la vida, te ordena a ti y a mí que nos volvamos en arrepentimiento y fe, arrepintiéndonos de haber levantado el puño delante de Dios, viviendo nuestras vidas lejos de Él, sin tomar en cuenta lo que Él dice. Y cuando lo hacemos, el Padre Celestial nos abre de sus brazos y nos recibe. Y este Dios misericordioso se convierte en nuestro Padre para siempre. Mire lo que dice el versículo 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron, ¿a quién? Al Verbo. A todos los que creen en su nombre, Jesús. A ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa? Que no todos son hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de hombre. Ellos nacieron de Dios. A los que creen en Jesús como Hijo de Dios, a ellos se les da la potestad de ser llamados hijos de Dios para siempre. A ti y a mí nos gustan los títulos muchas veces. A otros más que a otros. A algunos más que a otros. Pero el título más grande que jamás te podrían quitar es el título de ser llamado Hijo de Dios. Y en un sentido real, aquel que cree en Cristo será para siempre hijo de Dios y estará bajo su regazo para siempre. Este es el Dios que en esta noche, eterno creador, te dice: ven a mis brazos, abandona tu vida que vives para ti, porque sabes, cuando quieras tú sostener tu vida y aferrarte a tu vida, no la podrás salvar, no la podrás sostener para siempre. Tú y yo no tenemos ese poder. Y Él nos dice: cuando vengas y entregues tu vida, dejando tu vida, entonces es ahí donde comienza la verdadera vida. ¿Sabes? Muchos han comenzado a experimentar ya el distanciamiento de Dios. Y lo hemos mencionado en muchas oportunidades acá. El vivir lejos de Dios, el vivir fuera de su voluntad, en este mundo, comienza a manifestarse de muchas maneras. Lo dijimos cuando hemos orado al inicio: frustración, inseguridad, insatisfacción, angustias, sin paz, sin propósito, falta de amor, buscando amor en personas, cuando el verdadero amor debe venir de Dios en tu corazón. ¿Cómo recibimos a Jesús? Arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo que realmente Él es el Hijo de Dios, quien murió en la cruz por mis pecados, aquellos por los cuales me estoy arrepintiendo, y que a pesar que mañana no seré perfecto, en la práctica Él me perdonó para siempre, y entonces comienzo a caminar para Él. Hay algo que tenemos que hacer. Estas palabras las tienes que atesorar, las tienes que reflexionar, las tienes que atesorar. Cuando María estaba ahí con los pastores y ella estaba abrumada de todo lo que estaba aconteciendo, dice que María atesoraba todas estas cosas, meditándola en su corazón, meditando que Jesús sería el que salvaría a la humanidad.
para concluir, déjame decirte, solo Dios puede salvarnos de Dios. Nadie más lo puede hacer. Y Dios envió a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, para salvarte de su mano de justicia y santidad que caerá sobre cada ser humano que lo rechaza. Y al salvarnos nos ofrece sus brazos de amor, de misericordia, y nos ofrece incluso el ser sus hijos una vez y para siempre. ¿Por qué tiene que ser a través de Cristo? Porque la ley demanda que para tener comunión con Dios tú tienes que cumplir los mandamientos de Dios. Y un solo mandamiento te menciono. ¿Has mentido alguna vez? Levante la mano quien no ha mentido nunca. Qué bueno, honestos. La Biblia dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Pero no soy mentiroso. ¿Pero has mentido alguna vez? Lo hiciste, quebrantaste el mandamiento. Uno más. ¿Alguna vez has codiciado? ¿Has cometido adulterio, fornicación, adulterio? Tal vez alguien puede levantar la mano aquí y decir, yo nunca, ¿no? Qué sé yo, tal vez Joshua, ¿no? Algunas señoritas de repente, ¿no? Algunos varones, ¿no? No, nunca, no conozco varón, no conozco mujer, pudiera decir alguien. Pero entonces la pregunta, ¿y en tu mente lo has codiciado? ¿Lo has deseado? Entonces ya pecaste. Vamos con 2 mandamientos y creo que todos en este auditorio estamos mal. Nadie puede cumplir los mandamientos de Dios a la perfección. Y por no cumplir los mandamientos de Dios, la Biblia dice que merecemos el juicio de Dios. Por eso Dios envió a Dios Hijo para salvarnos de Dios Padre. Solo Dios puede salvarnos de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo al vivir aquí en este mundo vivió una vida perfecta, recta, la cual cuando tú crees, el Padre lo carga a tu cuenta, como si tú lo hubieras vivido. Y tus pecados lo carga Cristo como si Él los hubiera vivido. Y eso es el precioso intercambio que ocurrió ahí en la cruz. Si tú puedes creer eso, la vida eterna ha comenzado. Pongamos de pie. ¿Qué es lo que nuestro Dios demanda de ti en esta noche? Te he demostrado con las Escrituras, solo un pincelazo, te hemos dado de que Jesús es Dios eterno, poderoso, omnipotente. Y hemos quedado, creo, bien claros en que ese Dios omnipotente un día llamará a juicio, llamará a pedir cuentas a cada uno de nosotros. En ese día, yo quiero que medites, ¿cómo estarás delante de Dios? Sí, pero Cristo va a venir muy pronto. Espérate, tú no sabes que hoy día, en esta noche, tú puedes dejar este mundo. ¿Cómo estás? Tus problemas, cualquiera que tengas, no son nada comparados si es que no estás en comunión con Dios. Y solo se puede tener comunión con Dios cuando abandonas tu pecado, crees en Jesús y vives para Él para siempre. Arrepiéntete y cree, es lo que el Señor ordena. Si tú nunca lo hiciste, en esta noche lo puedes hacer. Y Él te perdona tus pecados. Y entonces la vida eterna jamás te la quita. La tienes para siempre. Y los problemas que puedas continuar en esta vida o tal vez se puedan corregir, solucionar o continuar, no se comparan en nada. Al final, al gozo incomparable de ser llamados hijos de Dios y cuando Él venga, estar en su regazo para siempre, alejados completamente de su juicio, el cual la Biblia enseña que es lo más terrible que puede ocurrir. Recibe a Jesús, cree en su nombre, cree en el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, y entonces por primera vez comenzará tu vida. Tu vida recién puede comenzar hoy. Padre Celestial,